Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi cocina para que os cuente un nuevo vídeo de trigonometría. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues veréis, aquí lo tenéis, el cálculo del área, me quedo ahí atascado, el cálculo del área de un triángulo acutángulo. Este que tenéis aquí, que a algunos os sonará, porque es un clásico de mis exámenes. Aquí lo tenéis, el cálculo del área de un triángulo acutángulo. Esto es uno de esos básicos que todos debéis saber calcular. Bueno, dependiendo en qué curso estéis. Si estáis en tercero de primaria, supongo que no, pero todo se andará. Veréis. Os doy los datos del ejercicio, ¿de acuerdo, chicos? Veis que tenemos un ángulo, tenemos unos laditos aquí, dos lados, y me faltan por calcular dos ángulos y un lado. Es verdad que a lo mejor pensáis, bueno, pero ¿y necesitamos calcular esos lados y esos ángulos para poder hallar el área del triángulo? Respuesta, sí. Entonces, si yo calculo todo el problema, incluido el área, que es hacia donde quiero llegar, y también antes de eso calculo los lados y los ángulos, pues más o menos me tiraría con un vídeo como en torno a una media hora. Y como eso no habría Dios que se lo aguantara, yo directamente, así como por arte de magia, os voy a dar los datos para que vosotros tengáis la solución y directamente podamos pasar a calcular el área. Así que me voy a despedir por unos segundos. Mientras tanto, vosotros podéis ir calculándolo. Hola de nuevo, pues efectivamente han pasado unos minutos y ya hemos calculado los datos que nos faltaban para poder calcular el área de este triángulo acutángulo. Espero que los datos que vosotros estabais esperando, los que hayáis calculado, son estos de aquí. Estos que veis en azul son los datos que vosotros tenéis que averiguar a partir del empleo del teorema del seno y del teorema del coseno. Puede ser que hayáis utilizado el teorema del coseno, puede ser que hayáis utilizado el teorema del seno. De inicio, lo normal es que hayáis utilizado el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque fijaos, si yo nombro, como hago siempre, este triángulo y a esto lo llamo A este lado lo llamaría A minúscula, este ángulo de aquí sería B, recordad el criterio de sentido contrario a las agujas del reloj, por tanto, si este es A, este debería ser B, este debería ser C, este debería ser el lado C enfrente y este debería ser el lado B enfrente de este de aquí. Por cierto, que sí, bueno, y estaba diciendo, ¿y por qué el teorema del coseno? Pues porque daos cuenta de que los datos que me da el problema, los que están en rojo, son ángulo A, eso me lo daba el problema, lado B, 11 centímetros, y lado C, 13,5 C. Es decir, uno de A, uno de B y uno de C. Y eso, ya sabéis que cuando tenemos uno de cada, tenemos que tener el truco en la cabeza, teorema del coseno. Para que pueda aplicar el teorema del seno necesito tener ángulo A y lado A, o ángulo B y lado B. Si para esto queréis un poquito repasar, ya sabéis, chicos, que podéis ver el vídeo en el que os contaba el teorema del seno, ¿de acuerdo? Y si queréis repasar el teorema del coseno, pues tenemos otro vídeo, o sea que buscadlo por ahí que lo vais a encontrar muy fácilmente. El caso es que ya hemos averiguado los lados y los ángulos que me faltaban. Este ángulo 60,09, este lado 44,91 y este lado 15,05 centímetros. Muy bien, llega el momento de calcular el área. Y para calcular el área, pues como siempre me gusta deciros un error muy habitual que cometemos a veces, de vez en cuando. No digo que vosotros lo vayáis a cometer, yo estoy seguro que vosotros no, pero es muy habitual cometerlo. Y es que obviamente todos sabemos que el área de un triángulo, faltaría más, es igual a base por altura partido de 2, está claro, ¿verdad, chicos? Y la base para este triángulo parece muy obvio que es este. Bueno, podríamos emplear cualquier base, pero para vosotros y para mí la más sencilla de utilizar es esta de aquí, esta. ¿Por qué? Pues porque sobre el que se apoya tenemos la medida 15,05, muy fácil. Cuidadín, que esta B no corresponde al lado B, corresponde a base, ¿de acuerdo? Vale, base, no confundamos. Joder, ¿por qué no ha puesto Alfredo de base la 11? Nos interesa menos. Aquí es que lo veis clarísimo, clarísimo. Para esta base, ¿quién es la altura? La altura sería, chicos, obviamente esta. Esa sería mi altura, que la acabo de pintar en verde. Esa sería la altura H. Y esto, insisto, sería mi base, ¿de acuerdo? Mi base. La he llamado B, lo voy a poner aquí, no me voy a quedar tranquilo, sino, ¿vale? Voy a poner aquí base, ¿de acuerdo, chicos? Base, que en este caso va a ser la letra A, ¿de acuerdo? Fenomenal. Y os decía que un error muy habitual es decir, pues ya está,
Teorema de Pitágoras. El típico teorema de Pitágoras que divides esto en dos partes iguales, tienes este lado y ya está. Cuidadín, no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque esta medida de aquí, adiós, y esta medida de aquí no miden lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el triángulo no es un triángulo isósceles. Para que sea un triángulo isósceles, estos dos lados deberían medir lo mismo, estos dos ángulos deberían medir lo mismo. No es así. Pero, en cambio... Bueno, espera, voy a darle un poco de emoción primero. Por tanto, ¿cómo lo calcularemos? Pues aquí está la cuestión. ¿Cómo lo calculamos? Pues la clave está, chicos, en que sí que este triángulo de aquí, por ejemplo, este de aquí, es un triángulo rectángulo. Bueno, ese de aquí y este de aquí también, los dos son rectángulos. Joder, pues aplica el teorema de Pitágoras. Sí, la cuestión, podría aplicarlo, pero no es buena idea, porque de nuevo os digo lo mismo, no es un triángulo isósceles. Vale. Pues vamos a hacerlo un poquito más despacio. Fijaos, yo me voy a fijar en este triángulo de aquí, que lo voy a rayar un poquito por aquí para diferenciarlo un poco, y me lo voy a sacar aparte. Yo ese consejo creo que es el consejo que más repito en secundaria, siempre a vosotros, alumnos míos, cuando vayáis a aplicar el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo como este. Sacad el triángulo aparte, me lo habéis oído 400.000 millones de veces, sácalo aparte, escríbele las medidas y ahora empezamos a pensar, ¿vale? Entonces yo lo voy a sacar aparte, me lo voy a llevar aquí, ¿de acuerdo, chicos? Es este triángulo de aquí. Le voy a pintar el lado, por cierto, le voy a pintar en rojo este lado de aquí y así lo identificáis muy fácilmente con este de aquí. Debería haber pintado esto en verde como este de aquí, pero bueno, yo creo que somos todos muy listos y muy listas, o sea que no va a haber problema. Vamos a poner medidas las que tenemos, ¿de acuerdo? Y fijaos que este lado de aquí, el rojo, son 11 centímetros, lo veis todos, ¿verdad, chicos? Bien, este lado de aquí, que es este de aquí, ese no sabemos cuánto mide. ¿Por qué he pintado esto en azul si esto es en rojo? Pues no sé, cosas de la vida, ¿no? Pero este de aquí, veis que es este de aquí. No tenemos la medida, pero sí tenemos que este ángulo de aquí es recto y tenemos que este lado de aquí, perdón, ese ángulo de ahí es 60,09 centímetros. Grados, las prisas. Grados, 60,09 grados. Y del mismo modo tenemos que esta es la altura. ¿La veis? Esa es la altura que yo estoy buscando. Veréis. A lo mejor de primeras uno dice, pues todavía estoy un poco confuso. Mirad, yo siempre empiezo mis temas de trigonometría, cuando os empiezo a contar por primera vez qué es una razón trigonométrica, os digo la misma consigna, la misma idea, que es la siguiente. Hasta ahora, cuando os habéis enfrentado a triángulos rectángulos como estos, os daban la medida de dos lados y tú calculabas un tercero aplicando el teorema de Pitágoras. Eso es lo que te daban. Y la grandísima novedad que te aporta la trigonometría es que no necesitas dos lados. Con un lado y un ángulo que no sea el de 90 grados, uno que no sea el de 90 grados, es decir, o este, con un lado y un ángulo lo puedes sacar todo. ¿Cómo? Empleando la razón trigonométrica seno, coseno, tangente, como os he enseñado en otra de mis clases, pero eso es concepto para otro día. Hoy lo vamos a aplicar, pero lo que quiero que tengáis es la seguridad de un lado, un ángulo, lo puedo calcular sí o sí, ¿vale? Bueno, pues vamos a demostrarlo. ¿Cómo? Como siempre os digo, consejo, mira los tres datos que tienes, es decir, los dos datos que te dan y el dato que tú buscas. Ese es el consejo que siempre os doy. Cuando vayas a aplicar las razones trigonométricas, piensa, reúne los dos datos que tú tienes, en este caso veis que es este lado y este ángulo, y el lado o el ángulo que te están pidiendo. En este caso te piden este lado. ¿Por qué digo esto? Porque tenéis que pensar, para este ángulo, este lado. ¿Qué tipo de lado es? Cuando digo qué tipo de lado es, me refiero si es cateto contiguo, si es cateto opuesto o si es hipotenusa, ¿vale? Para ese ángulo. Y de nuevo, que penséis para este ángulo, si este lado de aquí es cateto contiguo, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Por qué es importante que hagáis eso en vuestro mendrugo? Porque en el momento en que te diga este lado es no sé qué y este lado es no sé qué, eso te va a llevar inmediatamente a la razón trigonométrica que tienes que aplicar. Bueno, te lo va a llevar si recuerdas cuál es la expresión del coseno, del seno y de la tangente, pero vosotros lo sabéis. Bueno, pues vamos a hacer ese análisis mental que os he dicho. Tenemos el ángulo. Para este ángulo,
¿Esta medida qué es? Hipotenusa, cateto opuesto, cateto contiguo. Obviamente es la hipotenusa, la tenemos por aquí, ¿vale, chicos? Lo voy a poner hipotenusa, ya lo he puesto. Y para este ángulo de nuevo, este lado de aquí, ¿qué es? Hipotenusa ya no puede ser. ¿Cateto opuesto o cateto contiguo? Cateto opuesto. ¿Por qué? Porque recordad que es el que está enfrente. El contiguo es el que está pegado, contiguo a él. Y este está enfrente. A eso le llamamos cateto, lo voy a poner aquí, cat opuesto, ¿de acuerdo? Cateto opuesto. Fenomenal. Y os he dicho, una vez decidís, en este caso hipotenusa y cateto opuesto, que vuestros lados son hipotenusa y cateto opuesto, ¿qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto e hipotenusa? ¿Es el coseno? ¿Es la tangente? Es el seno, porque recordad que seno de alfa siempre es cateto opuesto, ahí lo tenéis, partido hipotenusa, lo recordabais, ¿verdad, chicos? Cateto opuesto, partido de hipotenusa. Bueno, pues lo tenemos todo, porque si os dais cuenta, tenemos lo que mide el cateto opuesto, no, queremos calcular cuánto mide el cateto opuesto, tenemos cuánto mide la hipotenusa y obviamente tenemos el seno del ángulo de 60,09 grados. Voy a sustituir los datos, ¿vale, chicos? Seno de 60,09 grados es igual a cateto opuesto, que ya sabéis que es este de aquí, lo voy a llamar h, es la altura que estoy buscando, partido de hipotenusa. La hipotenusa mide 11 centímetros. Fácil, ¿verdad, chicos? Voy a despejar la h, ya sabéis que como es el 11 está abajo, es decir, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Así que podemos decir que h es igual a 11 por, multiplicando, seno de 60,09 grados. Vamos a ver lo que nos da esto. Calcu, ven aquí. 11 por seno de 60,09 y esto me da 9,53. 9,53 centímetros. Siempre está bien que hagáis una pequeña comprobación y es si este dato tiene sentido. Bueno, pues parece que sí tiene sentido, porque obviamente esta medida tiene que ser más pequeña que la hipotenusa. Bueno, le voy a poner que esto mide 9,53. Se lo voy a poner ahí, pero también se lo voy a poner aquí, porque recordad que esto que acabamos de sacar, esta medida de esa altura, es esta altura de aquí, ¿veis? 9,53 centímetros. ¿Y para qué? A lo mejor se nos ha olvidado para qué queríamos esto. Porque estábamos intentando calcular el área de todo este triángulo acutángulo. Base, habíamos dicho que medía esta base, y altura era esta altura de aquí. Ahora ya sí tenemos todos los datos. Así que venga, vamos a por ello. Chicos, área... De nuevo escribo la fórmula, base por altura partido de 2 es igual a base, ya veis, 15,05. Una vez lo digo, y no quiero que nadie se raye con esto, le he puesto la letra B, pero no confundamos con esta B. Es la base, es la A que hace de base de mi triángulo. Sé cuántas veces lo he dicho, 5, 10, las que sean, pero bueno, no quiero que os confundáis. Por altura la acabamos de calcular, veis que es esta de aquí, 9,53 partido de 2. Facilísimo. Calcu, venga, vamos a por ello, chicos, que lo tenemos ya. 15,05 por 9,53 dividido entre 2, todo de golpe, me da un número muy bonito que es 71,71 centímetros cuadrados. Ese es el área de este triángulo acutángulo tan fantástico. Bueno, chicos, yo creo que lo hemos entendido, estoy seguro que lo habéis entendido fenomenal. Este es un clásico que hay que dominar. O sea, vamos, esto lo tenemos que sacar sí o sí. Entonces, yo os recomiendo, chicos, que pilléis cualquiera de esos otros ejercicios que he dejado. Por ejemplo, el del triángulo acutángulo, creo que era un acutángulo, me parece, que dejé en el tema de seno. Bueno, ya no me acuerdo cuál, pero podéis coger ese de modelo para vosotros mismos que os calculéis el área de este triángulo acutángulo. O cualquiera de los que tenéis por ahí en vuestros libros, apuntes, tenéis muchos, pero por favor, practicadlo, porque es, insisto, un clásico que todos debéis saber dominar, a no ser que estéis en tercero de primaria o por ahí más o menos. Y la cuestión ahora será, ya estoy dejando aquí el cebo, ¿qué pasaría si en vez de tener un triángulo acutángulo me pidieran el área de un triángulo obtusángulo? Pero eso será la historia de otro capítulo. Nos vemos en ese capítulo. Adiós.